vez que se hablaba de su nombre era casi, casi, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Cada vez que se hablaba de su nombre era casi, casi de ¿qué te pasa? El abuelo, porque era, pues, había sido, no, digamos, como muy estricto en cuestión como de la iglesia y de, como de los prejuicios, ¿no? Los juicios y todo esto, ¿no? Sí, yo me acuerdo que, ¿sabes qué? Sobre todo porque dicen que tenía un carácter muy fuerte y que además, entonces no podían decir nada. Mi papá siempre nos contaba como chiste, pero no podían hacer ni siquiera chistes groseros o que tuvieran cosas sexuales sobre todo. O sea, siempre nos contaron mis tíos y mi papá, obviamente, que tenían que decir los chistes afuera y mi papá lo conocían como el maestro de la grosería porque afuera entonces sacaba todo lo que traía de esas malas palabras, sobre todo porque al final de los días, era una represión absoluta. Entonces todo era calladito y todas las cosas que tenían que hacer, a veces buenas y malas, tenían que ser escondidas, ¿no? Fíjate, si desde el principio, por ejemplo, en este caso hablando de la familia de mi papá, ¿no? Que nos contaba que tenían que ir a misa creo que tenían que confesarse, creo que diario, ¿no? O sea, una cosa súper fuerte. Y me acuerdo que mi papá nos decía que había un parque antes de entrar a la iglesia y que se quedaban ahí jugando. Y que cuando llegaban, les preguntaban que qué había dicho el evangelio y entonces pues se aventaban antes el misal para decirle al abuelo lo que venía en la misa y no habían entrado a misa. Y entonces después cuando iban con el abuelo y la abuela a confesarse y a comulgar, más bien a comulgar, me acuerdo una tía decía, yo no podía dormir de pensar que yo había comulgado sin decir, pues porque no podía decir que no había entrado a la iglesia, ¿no? Entonces imagínate todo ese trauma que te queda pues de niña, ¿no? De poder no decir para que tu abuelo o tu papá en este caso no te regañara.